Muy bien, amigos, estamos de regreso. Seguimos, Eduardo y yo, aquí con el capitán Padilla y el comandante Gabriel García. Y estamos hablando de robos de vehículos, recuperaciones, tips, vehículos clonados, etcétera, ¿no? Una de las cosas que ya hablamos, pero que queremos insistir mucho hoy, es usen los servicios que ofrece la policía, ¿no? La policía no es solo, ay, me robaron, lo voy a llamar. No, es justo para prevenir que esas cosas pasen. También se puede utilizar esos servicios. Hablamos hace rato, si vas al banco y vas a retirar una cantidad de X de dinero, la policía ofrece los servicios. Obviamente no es este escuadrón, pero la policía ofrece el servicio de ir al banco y transportar ese efectivo a donde ustedes digan. Utilicen, y aquí es, digamos, nuestro programa es siempre sobre autos. Aquí lo que queremos resaltar es que si van a hacer una transacción de compra y venta de vehículos, búsquenlos. Porque no es solo verificar el número, como ya nos comentó el comandante hace rato. Es también estar seguro de que la documentación presentada es realmente buena. Aquí me gustaría, capitán, mostrar, ¿se puede mostrar las placas falsas? Son unas placas que se han quedado pues en el transcurso. Esta es una de las placas falsas. Y pues yo lo vi así de reojo, pero ¿cómo sabemos que son falsas, comandante? Mire, fíjense bien en la calidad de la impresión. Y si te fijas bien, si hay 2-3 cosas, por ejemplo, pues la Minerva aquí está mucho más, el azul es mucho más fuerte que el original, ¿no? Que es más diluido, más bajito. Mire, aquí me llama la atención el comandante, parece la nariz de la Minerva, ¿no? Se lo ves, casi es burda la cosa. De hecho, estos números están incluso un poquito inclinados con relación a la placa, o sea, se ve raro. El código de barras también lo ves muy impreciso y el original no lo es. El original se lo puedes leer con un lector óptico, obviamente, ¿no? Entonces, son detalles, el símbolo ST, este lado derecho, o sea, todos son detalles que tienen que estar con una cantidad de impresión buena, ¿no? Para que sepamos o no si son originales, ¿no? Y todas, mire, incluso de las anteriores, todas son falsas. Yo hubiera pasado sin darme cuenta. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes también, pues para eso les sirve al comandante sus 25 años de función. Ya lo veis, ya lo sabe, ¿no? Me imagino, o sea, a lo lejos dice ese, como que no me late. Sí, más que nada, mi capitán Padilla, que es el que tiene mucho más tiempo en el escuadrón, al simple vista, al pasar al ir circulando nuestra vigilancia, detecta las placas, detecta los códigos que traen, ¿no? Ahora fíjense, Eduardo hace rato comentaba, todos decimos, y obviamente lo más seguro es comprar un auto en una agencia, tradicionalmente, pero no significa que estás libre de problemas, ¿eh? Yo conozco un caso de alguien que compró una Odyssey en una agencia en Guadalajara, no nueva, una Odyssey usada en un lote seminuevo, sí, de agencia, ¿no? O sea, digamos el departamento seminuevo de una agencia, no era una agencia Honda, la camioneta era Honda, pero no era una agencia Honda. Y pues estaba feliz, tranquilo, caminando, le paró la policía, tu coche está clonado, robado, y pues ese coche fue considerado recuperado por alguien, Sergio, y ahí la pelea después para conseguir el dinero. Yo estoy sorprendido, yo no sabía que existía esto, o sea, estoy así, ay, güey, no sabía que existía esto, nomás porque lo estoy viendo, lo están viendo, existe esto, yo ni siquiera por aquí me he pasado, mira que soy de los más cuidadosos con esto de los robos, de hecho la idea que me surgió fue por eso, y miren, clonadas estas cosas, no amigos, hagan caso al escuadrón, vayan y revisen sus carros, vean nomás, estoy así shock. Sí, ya, perdón, no. Son cosas que están haciendo pues lo que es la delincuencia organizada, lo que se están dedicando al robo y al hurto de vehículos, ¿no? Y mi pregunta, porque nos fuimos al corte ya, no me dijiste de lo de las marcas, a lo mejor no les va a gustar a muchas marcas oír eso, pero pues en este programa sí, no tenemos pelos en la lengua,
¿cuáles son más o menos los carros que más se roban? ¿Tienen una estadística? Sí, ahorita se está robando mucho lo que es la Toyota Tacoma, la vieja favorita. Hilux también, el Tsuru ese no pasa de moda, puede decir. Se lo roban el Nissan Tsuru. Y vehículos a mano armada son las Audi, Mercedes-Benz. Camionetas de preferencia, ¿verdad? Sí. Es cierto que se las llevan y que las han encontrado por África y no sé qué tantas cosas, que no las dejan aquí. Yo había escuchado esa leyenda urbana, que se las roban, se las llevan a otro país. Se las llevan a otro país. No lo dudo, la verdad no, yo de ese dato sí desconozco, pero no lo dudo. Están muy organizados, tienen una tecnología muy a la vanguardia, que están clonando las placas BIN. Ahorita las diferentes marcas de vehículos, cada quien maneja su tipo, ¿no? Hay el Toyota trae stickers con calcomanías. ¿Cuál otra, capitán, te trae? No es troquelada. En calca NIP, o sea, se usa de calca porque una es placa NIP, la otra es calca NIP. En placa tendremos lo que es GMC Chevrolet, esa marca en placa hasta el modelo 2015, a partir del 2015 a la fecha, ya manejan calcamonía. Ajá. En calca NIP, lo que va en el tablero, como decían, enfrente del volante. ¿Y cuál de las dos es más segura? La calca, es más difícil de falsificar, es más difícil. Hay muchos códigos, hay bastantes códigos de seguridad. O sea, ese cambio que hizo la planta ensambladora es bueno, porque de hecho Ford también ya está implementando en sus camionetas, a partir del 2016 a la fecha, calcas. Porque lo que era lámina es más fácil de falsificar. ¿En qué te das cuenta? Cuando es más para nosotros de detectar. Si es muy difícil de detectarla a nosotros, quiere decir que es muy fácil de falsificar. Y si nosotros la detectamos con facilidad, quiere decir que es difícil de falsificar. Claro. Ahora, yo también he escuchado que desde que empezó el esfuerzo del gobierno federal por combatir el lavado de dinero, los que no podían, digamos, los que antes compraban coches con efectivo, que ahora ya no lo pueden comprar, lo que están haciendo es robando, ¿no? O sea, las grandes pickups, doble cabina, etcétera, son favoritas. Y es una pregunta, es leyenda urbana o es verdad, porque lo que he escuchado, sobre todo en el norte del país, es que prefieren esas pickups de doble cabina, etcétera, y se las roban mucho porque pues, detrás van los guaruras con las armas largas aquí paradas. En Tamaulipas, ¿no? Sobre todo. Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. Digo, debe haber en todos lados, imagino que aquí también debe pasar algo por el estilo, pero ¿es verdad eso? Que aquí están robando, una de las más así seguiditas son la Ford, tipo la Lobo, ¿no? La Platinum. La Lobo Platinum. La Lobo Platinum, exactamente, esa Lobo está robada. Está muy cotizada, ¿no? 4 puertas, 4x4, muy fuerte, y es buena para andar en la sierra. ¿Sí? Hay un fenómeno que es que más o menos en el tiempo de lluvias es cuando se empiezan a robar las picas. O sea, ahorita. Para oye, y la pregunta, comandante, la pregunta inversa, ¿cuáles son los que dices, no, esa cosa cómo se la van a robar nunca? ¿Los Prius o qué? Los eléctricos, los híbridos, que dices, no, yo creo que los Prius. Te hablan y dices, ni es cierto que se lo roban. Los Prius todavía, pues yo creo que no tardan en entrar a lo más robado, ya está entre los 5 más vendidos. Sí, pero no sé, ¿qué carro miren, en camionetas familiares grandes, la que sí es Ford Expedition. Esa casi no se la. La Ford Expedition es muy difícil. No les gusta. Exactamente. No les gusta. Creo que no hay mercado para ellos. Exactamente, el mercado va marcando. Bueno, mira, yo en eso me siento tranquilo con mi Peugeot 3008. No creo que nadie quiera robar una Peugeot 3008 tampoco. Sí, de hecho, ahorita las plantas de vehículos, las armadoras, están sacando las llaves ya con chip, ¿no? Si se desprendes la llave, te separas tú del vehículo, se te... Ah, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Ya casi, por lo regular, los vehículos de último modelo no se los están robando estacionados. ¿Tenemos cifras de cuántos más o menos se roban al día? Por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿ustedes tienen cifras? ¿Se pueden dar?
Frescamente no los traigo, la verdad, sinceramente. No son muchos, son pocos. Te quería preguntar a ti, porque el parque vehicular, ¿de qué tamaño es? Porque a veces decimos, no, pues se roban muchos carros. Pues comparado con cuántos carros hay, porque México está lleno de carros. Entonces, pues obviamente, si vas a una ciudad que tiene 5 carros y se roban uno, dices, no, robaron de 20%. Aquí roban mucho. Entonces, a veces esas estadísticas, tanto para bien como para mal, pues estaría bueno saberlas, ¿no? O sea, comparar, pues si hay tantos carros, pues obviamente... No, se estima que el parque vehicular mexicano es alrededor de 30 millones de vehículos, pero yo creo que es una estimación lejana a la realidad, porque la cantidad de vehículos chocolates que han entrado, digo, eso se ha frenado en los últimos 2-3 años, pero antes... Cualquiera que vaya, ve, no sé, aquí, ve a San Juan de los Lagos, la cantidad de coches sin placas, por ejemplo, ¿no? Que ves ahí, eso estoy seguro que no están adentro de esa estadística, entonces debe haber mucho más que eso. Entonces es muy importante, por ejemplo, el Suro, que ellos nos comentaban, si quisieran robar, pues sí, pues es que es uno de los coches más vendidos. Los más vendidos tienen más mercado, al tener más mercado son los más robados. ¿Por qué no roban Expedition? Porque 80% del mercado ahí es de Suburban. O sea, queda como 9-10% para Expedition y los otros 9-10% entre la Armada y la Sequoia, etc. O sea, es eso. Mientras más mercado, más se roban. Y hay robos que tienen la intención específica de una función. O sea, que roban un vehículo para asaltar un banco y abandonarlo allá. O, como platicaba el comandante hace rato, ir a la sierra, es 4x4, bajar mercancía o subir gente de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, sobre todo las Lobo, ¿no? Son las más... Y mientras más lujo, mejor, porque pues a quien no le gusta el lujo. Claro, oye, y la Tacoma, y aparte no la pueden comprar porque no hay la lista de espera. Sí, la Tacoma, o sea, tiene todo en contra. Es una buena camioneta en durabilidad, pero en términos de mercado, tiene absolutamente todo en contra, ¿no? Porque... robada, difícil, cara, en fin, pues cómprese una Colorado y quítese de problemas. Aquí lo que comentaba de los vehículos, a la ciudadanía le podemos sugerir vehículos de reciente modelo que contraten los sistemas GPS. ¿Como Low Jack y ese tipo? Ese tipo. ¿Ayuda bastante? Sí, bastante. De hecho, el día de ayer robaron un vehículo en Guadalajara, y el mismo ciudadano lo desactivó, lo paró el vehículo. Paró el vehículo entrando aquí a Zapopan. Inmediatamente ya no se pudo hacer la detención porque en cuanto se detuvo el vehículo, el sujeto se dio la fuga, ¿no? Pero sí, hay muchas empresas. Ayuda mucho a recuperar. Sí, claro. Y son precisos, ya el GPS te dice exactamente dónde está tu vehículo, dónde va circulando tu vehículo. ¿Sí? El GPS es exacto, como dice el comandante. Luego ya nos da más margen de error. Es un poco más cuadro. Es un poco más margen, te da un poco más margen de donde ubicarlo, pero hay empresas donde ya el GPS te da, es un celular. Exacto. Incluso ha habido asaltos de vehículos de lujo, y al ciudadano se le olvida que se le quedó su teléfono, su smartphone ahí, e inmediatamente lo activan y nos va dando la señal, ¿sí? Es eso, lo mismo el GPS, la misma tecnología. Nos está dando la tecnología, están a la vanguardia. Aunque dice uno, pues lo tengo asegurado, que me lo pague el seguro, pero pues si de aquí a que te lo pague el seguro, ¿no? No, y de aquí a que te lo pague, y a lo mejor tú lo compraste hace 2 años y ya no es valor factura, ya es valor mercado, y o sea, estás perdiendo, o sea, por donde sea pierdes, ¿no? Y el mejor robo es el que no se comete. Oye, Sergio, ¿te acuerdas que siempre hablamos de seguridad? Y esto también es seguridad. Esto también es seguridad. Si te vas a gastar un billete en tu camioneta o carro de agencia que cuestan una verdadera lana, una fortuna, pues apartar un poquito, ¿no? Ahí de ese capital o de tu dinero y ponerle un sistema de estos. Sinceramente, puedo decir, no es caro, ¿no? Está oscilando alrededor de 6,000, 10,000 pesos anuales. Sí, anuales. Sí. Me llamó la atención, hace un par de meses se robaron una BMW X6 del año. Y en cuanto nos contactan, le pregunto, ¿trae GPS para checarlo y tal?
Me dice el ciudadano, no. Dijo, oye, es un vehículo muy caro, de un super lujo, y no le pudiste ponerlo. Es lo más recomendable, ¿no? Pero ¿sabe que a veces yo siento que puede pasar, comandante? Ni siquiera es por codo, ¿eh? Puede ser por codo. Lo sé, pero yo creo que muchas veces por ignorancia. Sí. ¿Sabes? La agencia lo ofrece, el ciudadano no sabe, es para la esposa, ¿sabes? Y ahí pues lo tienen como medio sin cuidado. Por eso es importante ese tipo de cosas que estamos haciendo ahorita. O sea, resaltar la importancia de poner algún tipo de seguridad. También Chevrolet tiene ya de 2-3 años para acá el OnStar, ¿no? Ustedes han trabajado con eso también. Tiene el reporte de OnStar. ¿Sabes a qué me refiero o no? No, eso no. Bueno, OnStar es un sistema que solo está con Chevrolet. Es un sistema que funciona por GPS. Y ellos, en teoría por lo menos, están conectados con las policías de todos los estados. Y en caso de robo, desde afuera, pues con una llamada también igual se localiza el vehículo. Supuestamente también el primer vehículo robado y recuperado por OnStar en México hace como 3 años fue aquí, no en Zapopan, en Guadalajara. Y es uno de los sistemas, supuestamente también es bastante bueno, pero tú necesitas, cuando compras el vehículo, que venga y pagar la anualidad. O sea, tienes que quitar el codito de ahí y pagar la anualidad. Yo creo que no muchos lo están haciendo, ¿no? Sí, a lo mejor. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Quiero agradecer al capitán Luis Padilla, al comandante Gabriel García. También tengo un agradecimiento para el maestro Roberto Alarcón Estrada. Él es el comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, que nos hizo favor pues, de ayudarnos para hacer el programa. También de la oficina de prensa, Antonio Montera. Muchas gracias a todos ustedes. Y a ustedes que nos escuchan, los invito a que si tienen preguntas para ellos, que nos hagan saber y volvemos a hacer un programa en el futuro sobre el tema. Les reitero, muchas gracias. Al contrario. Gracias por la invitación. Y lo invitamos a la ciudadanía, la verdad, invitamos a la ciudadanía, confíen en la policía. No les digo que nada más en Zapopan, en toda la policía. Confíen, estamos para servirles, les prestamos el servicio del traslado de valores. Importantísimo. Es importantísimo. Evitamos que les quiten su dinero. Los trasladamos de la institución bancaria a donde vayan a trasladarse, a todo lo que es Zapopan, ¿no? Y de nuestro escuadrón, confíen, ¿no? Háblenos y nosotros los vamos a asesorar, les vamos a informar. Y ya para que vayan más seguros a validar sus vehículos, ¿sí? Sin problema. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Gracias, Lalo. Adiós. Nos vemos. Gracias. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.